Y decíamos que habíamos comentado el domingo anterior que el término mediador, ¿sí?, el cual aquí se engloba todo cuanto hace Cristo, porque habíamos dicho que el término mediador es un oficio, Él tiene el oficio de mediador, como aquel que se pone entre dos partes que han llegado a estar relacionadas, esas dos partes, por medio de un pacto que se ha establecido, que ese mediador está ahí puesto para que con el fin que ese pacto sea cumplido. Ese pacto debe ser aplicado y el mediador, la función del mediador es que ese pacto se lleve a cabo, aquello que se ha acordado. Nosotros habíamos escogido el párrafo número 5, donde habíamos comentado que como es un tema tan amplio, no íbamos a hablar de varios temas acerca de este tema de Cristo como mediador. Entonces abordamos algunos párrafos de esos 10. Entonces habíamos tocado el párrafo 5, que de forma muy resumida explica lo que hizo Cristo concretamente para poder redimir a su pueblo y lo que Él logró por medio de la redención, de su obra redentora. Vamos a abordar ahora el párrafo 6 y vamos a tocar un tema aquí que es un tema conocido, es un tema que hemos establecido ya en otras enseñanzas seguramente, pero es un tema que podemos tocar en esta mañana para dejar un poco más claro acerca de la función del mediador. Vamos a leer el párrafo 6 de ese capítulo 8, que dice así: aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas transcurridas desde el principio del mundo, en las promesas, tipos y sacrificios y por medio de los mismos, en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente, y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Fíjense lo que dice el principio del párrafo. Aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, aquí hay un tiempo donde Él hizo esa obra, que fue después de que Él apareciera. Dice que sin embargo la virtud, la eficacia, los beneficios de la misma fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas transcurridas desde el principio del mundo. Puede haber cierta confusión acerca de la salvación entre los santos del Antiguo Testamento. Eso es algo que hemos tocado, algo que hemos hablado ya y hemos aclarado bastante también. Pero cuando nosotros consideramos que el Salvador vino apenas hace 2020 años, ¿sí? Ese fue el tiempo. Entendemos que nuestra era en el Nuevo Testamento empieza a partir de ese primer siglo, cuando Cristo muere y resucita. Ahí empieza una nueva era. Es como que la historia se parte en dos y empezamos a contar nuestra época a partir de un cero hacia adelante. Y esto sucedió hace 2020 años, donde Cristo obró la redención, donde Él fue sacrificado en la cruz, es resucitado al tercer día y Él logra y obra esa redención para los hijos de Dios. Nosotros podemos afirmar con toda verdad que a partir de ese momento en la historia y hasta hoy, todas las personas, todos aquellos que han oído de Cristo y han creído en Él, son redimidos por Él. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. La Biblia enseña que eso se efectuó, Cristo hizo su obra y a partir de ahí todos los que pongan su fe en Él, en aquel sacrificio de Cristo, son redimidos, son salvados por Él. Pero la cuestión se levanta cuando personas del Antiguo Testamento, cuando nosotros pensamos que todas esas personas, desde antes del sacrificio de Cristo en la historia, aquellos que estaban antes de Cristo, ¿cómo se salvaron esas personas? Antes de Cristo los hombres, ¿cómo se salvaron? Ya que Él todavía no se había encarnado, ni se había hecho todavía efectivamente la redención por el pueblo. Si esta cuestión no se tiene clara, podría pensarse que han existido varias formas o medios de salvación, como por ejemplo durante el pacto mosaico, el pacto que hace Dios por medio de Moisés. La forma de salvarse dirían que era
la ley que Dios había dado. Muchos entienden así, que la forma de salvación en el Antiguo Testamento por medio del pacto que Dios hace con Moisés, dándole la ley, es por medio de la ley. Muchos creen así. La forma de salvarse dirían que era por medio de la ley que Dios había dado. Y antes de la ley, entonces, ¿cómo fue? Porque la ley tuvo un momento. La ley fue dada en un momento a Moisés. Hubo un momento antes de la ley. Entonces, ¿cómo se salvaron los que estaban antes de la ley? ¿Cierto? La ley no se le fue dada a Adán y a Eva en el principio de la creación. Fue dada mucho más adelante. ¿Qué pasa con las personas en ese lapso entre la entrega de la ley y el comienzo del mundo? ¿Cómo se salvaron antes que Dios diese la ley en el Sinaí? Algunos afirman que no estaba la ley, pero estaba la conciencia. No estaba la ley, pero estaba la conciencia. Dios le dio a todo hombre una conciencia. Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 15. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley. Ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándoles unas veces y otras defendiéndoles. Estaba la conciencia. Muchos afirman así, hermanos, que la salvación vino por medio de esa conciencia que ellos tuvieron de sus pecados, o vas a saber qué afirman. Los que seguían la ley de esa conciencia podían ser salvos por ella, y eso es así. Eso es lo que enseña la Biblia. Estos eran los fundamentos y medios por los cuales se salvaban antes de la aparición, antes que se hiciera efectivo realmente la encarnación y la obra de Cristo en la cruz. Si esto fuera de esa manera, entonces tiene que haber varios planes de salvación. Tiene que haber varios planes de salvación, por medio de la conciencia, por medio de la ley, por medio del sacrificio de Cristo, etc. De manera que cuando fallaba uno, se buscaba y se aprobaba luego con otro. Y así hasta llegar a un mejor modo de salvación. Y fíjense que hasta el día de hoy, hermanos, aún el sacrificio de Cristo no es tomado como suficiente. Muchas personas dicen, sí, por Cristo sí a la salvación, pero por Cristo y. Miren que aún en nuestra era, después de Cristo, después de su encarnación y sacrificio, aún las personas siguen tratando de buscar métodos mejores para salvación. Por otro lado, si este fuera el caso, tendríamos que deducir que en el Antiguo Testamento los hombres que se salvaron lo hicieron entonces en base a sus propias obras. Porque ellos obedecieron tanto a su conciencia como a la ley dada. Es decir, ellos tuvieron que ser justificados en base a lo que ellos pudieron hacer. Ya fuera conforme a su conciencia o ya fuera conforme al cumplimiento de la ley. Pero como hemos venido enfatizando varias veces, lo que encontramos en la Biblia en cuanto a la salvación es una unidad. Y es una unidad a pesar de la aparente diversidad que nosotros encontramos en todos los pactos que Dios ha establecido en el Antiguo Testamento, donde tenemos que aprender a ver un solo plan de salvación, un solo pacto de gracia que Dios ha hecho con el hombre, el cual fue desenvolviéndose, el cual este pacto de gracia, este plan de salvación, se fue desempacando cada vez que iba pasando el tiempo en la historia, en todos aquellos pactos que nosotros vemos en las Escrituras. Hay un solo Salvador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres en ese pacto de gracia por quien todos los que han de ser salvos fueron salvos y han de ser salvos. Un solo mediador. Así que desde Abel y Malaquías, todos los que han sido redimidos lo fueron de la misma manera en que ahora pueden ser salvos también las personas. Lo único es que hay algunas variaciones en dependencia del grado de revelación que Dios había dado hasta entonces. Eso es lo que varía. Dios fue revelando su plan de salvación de una manera progresiva a lo largo de la historia. Esto es lo que dice este párrafo cuando afirma que la virtud, la eficacia y los beneficios de ella, ¿quién es ella? La redención hecha por Cristo, se comunicaban a los escogidos en todas las épocas transcurridas desde el principio. Pero vemos en qué varían esas diferentes formas
de aplicarles esta única salvación a los redimidos. ¿En qué manera eso se varía? Sabemos que ahora la única forma de salvación de los pecadores es por medio de la predicación del Evangelio, ¿verdad? El Señor dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura, porque agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación del Evangelio. A quienes por la fe, a quienes creen en ese mensaje, creen en él con arrepentimiento, son recibidos y son reconciliados por Dios, pero en virtud de lo que Cristo hizo en su obra de redención. Pero los anteriores, a la encarnación de Cristo, la salvación que se le aplica era la única que ha sido realizada. Solamente se ha realizado una obra de redención. Y a esos del Antiguo Testamento se le aplica la misma obra de redención realizada por Cristo, la que obró Jesucristo, porque nadie nunca ha podido salvarse a sí mismo y reconciliarse con Dios, ni ha habido otro Salvador fuera de Cristo, sino Cristo. Lo único es que no se les predicaba a Jesucristo en una forma en la que se nos predica ahora. No se les predicaba a Cristo de la misma manera que nosotros recibimos el Evangelio ahora, porque todavía no había sido manifestado completamente. Así que esos hombres creían la verdad que Dios les había hecho conocer hasta ese momento en la historia. Ellos creían la verdad que Dios les revelaba hasta ese momento en la historia. Miren, por ejemplo, en Génesis capítulo 15, versículo 6. Yo se lo leo. Dice que después que Dios le revela el plan a Abraham y le revela a él lo que Dios iba a hacer por medio de él, dice en el versículo 6 de Génesis 15, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham en ese momento fue justificado por medio de la fe. Él fue justificado por medio de la fe. Pero miremos por el contexto del pasaje que no fue por la fe en Jesucristo, en sí mismo. Dios no le predicó a Cristo y él puso su fe en Cristo en ese momento. No fue así. Según la luz que nosotros tenemos hoy de lo que es el Evangelio, porque Dios todavía no había revelado este Evangelio de tal manera, sino cuando Abraham creyó lo que Dios le había dicho a él, lo que le había dicho. ¿Qué le había dicho? Génesis capítulo 15, versículo 5, un versículo anterior dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. En base a esa palabra que Dios le dio, que Abraham creyó, él fue justificado. Por haber creído, por haber puesto su fe en esa palabra de Dios, Dios lo justificó a él. Y fíjense que esto que él le dice, el Señor le dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia, aunque de forma indirecta, sin él saberlo, ahora nosotros lo sabemos, porque tenemos toda la historia ya contada, él estaba revelando de alguna forma sí a Cristo, sí la descendencia de Cristo, sí lo que iba a ser por medio de Cristo. Acuérdense que nosotros habíamos recalcado una y otra vez que todas esas personas del Antiguo Testamento siempre tuvieron en su mente la venida de uno que iba a venir a redimirlos y a salvarlos de sus pecados. Siempre lo habían tenido en mente. De alguna u otra manera, la fe de Abraham y de aquellos hombres, por medio de las promesas de los pactos que Dios daba con ellos, de alguna forma ellos estaban entendiendo que esto estaba adelante, que estaba por venir. Y ellos creían lo que Dios les decía. Y eran justificados por medio de haber creído a Dios. Abraham creyó a Dios. Es Dios quien habló. Es Dios quien habló a Abraham. Dios le estaba comunicando a Abraham lo que él iba a hacer por medio de él. Una descendencia como las estrellas del cielo. Dios habló a Abraham y Abraham creyó las palabras de Dios. No era cualquiera quien vino a hablar con Abraham. Abraham creyó las palabras de Dios. Lo que Dios dice. Lo que dice acerca de su plan. Mucha gente dice creer en Dios, ¿verdad? Pero pocos se atreven a creer a Dios. Creer en Dios
Muchos lo dicen, pero creer a Dios, creer lo que Dios dice, ahí está el problema. Lo que dice acerca de mí, lo que Dios dice acerca del pecado, lo que Dios dice acerca de nuestra idolatría, de ganar el favor suyo por medio de nuestras obras, lo que Dios dice acerca de mi situación legal ante Él, lo que dice con respecto a lo que hay después de la muerte. Dios dice todas esas cosas, pero ¿quién le cree a Dios eso? Lo que dice Dios acerca del juicio final, lo que dice Dios acerca de la eternidad, acerca del infierno. Mucha gente dice creer en Dios, pero ¿quién se atreve a creer a Dios? Lo que dice Dios y lo que ha dicho Dios acerca de muchas cosas. Ahí está el problema del ser humano. El problema del ser humano es su incredulidad. Su incredulidad no le permite creer a Dios. Lo que dice Dios, lo que ha dicho Dios. Ese es su problema, la incredulidad. Pero ¿quién y dónde dice eso? Te suelen decir. Lo dice Dios en su palabra. Lo dice Dios en la Biblia. Pero la Biblia es un libro que lo escribieron un montón de hombres. Pero si nadie vino del más allá para contarnos y decirnos realmente que esas cosas son así o no son así. Incredulidad. Eso no es lo que me va a pasar después de la muerte. Nadie puede saber hasta no llegar allá qué es lo que va a pasar después de la muerte. Incredulidad. No creemos lo que Dios dijo. No lo creemos. ¿Qué le pasó a las personas en la época del diluvio? Donde Noé estuvo predicando 120 años un mensaje de Dios. Ellos no creyeron a Dios y perecieron. Y perecieron. ¿Qué les pasó a las personas de Números capítulo 14? Dice que ellos no entraron en el reposo del Señor. Todos murieron en el desierto. Y Dios lo juró y así lo hizo. Dice en Hebreos capítulo 3 versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. No creyeron a lo que Dios dijo. De ahí la advertencia para todos nosotros, en Hebreos capítulo 4, versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dios nos ha hablado. Dios nos ha hablado y nunca ha dejado de suceder lo que Dios ha dicho. Todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido al pie de la letra. Nunca ha faltado un ápice de lo que Dios ha dicho que iba a suceder y se cumplió. Lo que nos lleva a perecer a nosotros es nuestra incredulidad ante la palabra de Dios. ¿Quién se atreve a creer a Dios lo que Dios ha dicho? ¿Quién se atreve? Lo que ha dicho en cuanto al único camino de salvación por medio de su Hijo Jesucristo, en cuanto a la fe sin obras, en cuanto a la necesidad de arrepentimiento, Dios anuncia que hay esperanza para el hombre. Dios anuncia que hay salvación en Él, que si vienen a Él y dejan sus caminos de maldad, Él los perdona y los libra de la condenación. Dios lo ha prometido. Es como dijo Dios por boca del profeta Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién va a creer en mis palabras? La fe que salva no es otra cosa que el descanso del corazón en las palabras de Dios. Esa es la fe que salva. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. ¿Qué significa eso? El Señor, como juez justo, no le imputó o contó en su contra sus pecados, sino que le dio otro veredicto. Él le dijo: tú eres justo, Abraham. Por haber creído a mi palabra, te declaro justo ante mí, como un juez. Abraham fue justificado únicamente a través de su fe en la promesa, no por sus obras, que no podían merecer absolutamente nada, ni por medio de su circuncisión, que iba a venir más adelante, ni siquiera por la fe misma fue la justicia de Abraham. ¿Por qué? Porque su fe era imperfecta. Más bien, la fe recibe la justicia de Cristo como un don libre
de Dios. No es la fe misma la que salva, sino que la fe es un medio para que nosotros podamos recibir la justicia de Cristo, que es la que nos salva y nos permite entrar a la presencia de Dios. Necesitamos una justicia perfecta para estar delante de Dios. Y esa justicia se recibe por medio de la fe. No es la fe la que salva. Lo que nos salva es una justicia perfecta que es dada a nosotros, que es la justicia de Cristo. Por eso los creyentes son los hijos de Abraham y comparten la misma justicia por la fe solamente por medio de Jesucristo. Es así como Abraham creyó y fue justificado por el mismo elemento que nosotros hoy en día, que es la fe, pero teniendo en cuenta la progresión de la revelación que se les fue dada a ellos hasta llegar a nosotros. ¿Cómo fue rescatado Noé? Noé vino antes que Abraham. ¿Cómo fue rescatado Noé? Pues por la fe también. Por haber creído a Dios. Por haber creído lo que Dios le dijo a él. Aplicándosele la salvación que lograría Cristo muchos años más tarde, pero lo que él creyó fue lo que Dios le dijo y le reveló a él en aquel tiempo. En aquel tiempo. Dice en Génesis capítulo 6, versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y le da toda la descripción del arca, y aquí que yo traigo un diluvio, dijo el Señor, versículo 17, de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra, etcétera, de aves y etcétera. Dice que toma contigo de todo alimento que come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y luego vemos cómo ciertamente él recibió toda esta palabra de Dios y lo hizo. Él no dijo, ¿qué estás contando? Si nunca ha caído agua. No, yo no voy a hacer tal cosa porque eso no es verdad. Dice un versículo más adelante, el versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Él le creyó a Dios y se ocupó y se preparó. Los que fueron rescatados solamente fueron 8 personas. Todo el resto de la humanidad perecieron por su incredulidad, por no creer a Dios. Los que fueron rescatados dentro del pacto de Moisés por medio de la ley, ellos fueron también rescatados por Cristo y no por obedecer el cumplimiento de la ley, pero creyendo en todos aquellos sacrificios en el templo y todas esas cosas, las cuales eran figuras y apuntaban a Cristo. Espera, ¿tú me estás diciendo que ellos se salvaron porque creyeron en los sacrificios? Dice en Hebreos capítulo 10, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. ¿Cómo es que ellos se salvaron por medio de los sacrificios? Hermanos, no, ellos no se salvaron por medio de sacrificios. Ellos no creían en el sacrificio para el perdón de sus pecados, sino que ellos creían en quién les mandó hacer esos sacrificios y cómo los mandó a hacer, de qué manera los mandó a hacer, en qué términos los mandó a hacer, con qué corazón los mandó a hacer y en qué lugar los mandó a hacer. Ellos creyeron en aquel que mandó hacer esas cosas y obedecieron. No fue por los sacrificios en sí mismo, fue por obedecer a aquel que les mandó hacer dichos sacrificios. Hebreos capítulo 10 dice, el sistema, y esta es otra traducción, pero miren qué claro nos queda. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. Y eso lo sabían. No las cosas buenas en sí mismas. Eso no eran las cosas buenas en sí mismas. Era simplemente algo que señalaba. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios
una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habría dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: he aquí, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Ellos no se salvaron por obedecer la ley. Se salvaron por haber puesto la confianza de aquel que les dio la ley para poder cumplirla. Porque todo esto era parte de la revelación del plan de gracia y de redención de Dios. Recordar que todo lo que Dios iba haciendo desde el principio, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, apuntaba y tenía su fin y plenitud en Cristo. Es decir, era como si estuviera hablando de forma directa o indirecta de Cristo, ¿sí? Pero adaptado a aquella época de la historia de la salvación, cuando la revelación recién estaba desarrollándose, se estaba desenvolviendo a esos hombres. Todos estos creyeron a Dios. Creyeron a Dios. Lo que Dios había dicho hasta su tiempo, y obedecieron de corazón, dando testimonio por sus obras, porque la fe que salva es la fe que obra. Es la fe que obedece lo que Dios dice, y por eso fueron salvados. Aplicó Dios los beneficios que traería el sacrificio de Cristo como a nosotros ahora. Como a nosotros ahora. Hermanos, dice en Juan capítulo 8, versículo 58, Cristo estaba discutiendo con los fariseos. Los fariseos creen que ellos tienen la salvación por ser hijos de Abraham. Y acusan a Cristo porque Cristo viene a traer una salvación que ellos no entienden, que es la que Dios da por pura gracia. Cuando ellos les hablan de Abraham, les habla del tiempo de Abraham, dónde vivió Abraham, cuando Cristo estaba hablando hace un momento atrás acerca de que aquellos que confían en Él y ponen su confianza en su palabra, ellos no morirán. Le estaba hablando en términos espirituales. Ellos entendieron que estaban hablando en términos físicos. Y entonces sacan el ejemplo de Abraham y dicen: pero si nuestro padre Abraham, así como todos los profetas, ellos hicieron caso a la palabra de Dios. Vivieron conforme a la palabra de Dios. Y sin embargo murieron. Y tú nos dices que si nosotros te hacemos caso así, no moriremos. Pero el Señor estaba hablando en términos espirituales. Y luego Él se pone no solamente en la misma altura de Abraham, sino que se pone en el tiempo de Abraham. Y les dice en Juan capítulo 8, versículo 58, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio. Y se gozó. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham viviendo, hermanos, unos 1900 años antes que Cristo, casi 2000 años antes, le fue mostrado por Dios algo de esa era. Por eso Cristo dice: Él se gozó de ver mi día. Cuando habla de mi día, está hablando de mi era, lo que iba a acontecer a mi alrededor cuando yo me manifestara. Dice que ese tiempo que vendría, muchísimo después que Él, con la encarnación de Cristo, es lo que se refiere aquí Él con ese día. Lo que Abraham estaba recibiendo de Dios era unos pequeños adelantos de lo que inauguraría Cristo. Y Él lo creyó. Abraham lo creyó. Y por eso se gozó, hermanos. El patriarca creía en la promesa de que Cristo vendría a salvar al mundo por su muerte. Por eso Cristo les anuncia: yo he sido revelado a Abraham. Y cuando eso sucedió, de alguna manera, en porciones a él de este día, él se gozó. Se gozó y creyó en eso. El patriarca creyó en la promesa de que Cristo vendría a salvarlo. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 4 dice:
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Lo que se explica aquí, lo que ocurrió aquí, aproximadamente 1400 años antes de la encarnación de Cristo, pero ya ese pueblo, de una forma velada, tenían un tipo de revelación de Cristo. Ya estaba siendo revelado para ellos la persona de Cristo. Desde luego, no como cuando después Él viniera, pero esta relación ya existía. Ellos ya experimentaban una relación con Cristo. Por eso la fe que ellos tenían, en una forma más o menos rudimentaria, era en Cristo. ¿Por qué? Porque era Él quien los acompañaba bajo la forma de todas aquellas figuras y sombras del antiguo pacto. Lo está diciendo aquí Pablo a los Corintios. La roca espiritual que los seguía, la roca era Cristo. En Hebreos capítulo 13, versículo 8, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta afirmación de Cristo no se puede aplicar solamente desde el día de la encarnación de Cristo hacia adelante, sino que desde siempre y hasta siempre Él es el mismo. En todo el Antiguo Testamento, Cristo ha sido el mismo. Y esto visto como el Salvador y como el mediador también. Se podría decir, Jesucristo es el mismo Salvador ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo mediador ayer, en el Antiguo Testamento, hoy y por los siglos. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice que y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esta puede ser la cita más contundente en cuanto a lo que estamos afirmando, la cual aparentemente podría contradecir la historia. ¿Por qué? Porque ¿cuándo fue inmolado Cristo? ¿Cuándo es que fue inmolado Cristo? Como Cordero. Estrictamente hablando, en base a la historia de la salvación, fue hace 2020 años. Allí es donde Él fue presentado como un cordero inmolado en la cruz. Pero aquí dice que fue desde antes de la fundación del mundo. Ya había sido inmolado Cristo. Es decir, antes de la fundación del mundo fue decidido en aquel consejo eterno de Dios a Cristo como cordero inmolado, pero llevado a cabo en la historia en su debido tiempo. Es por eso que el valor y los beneficios y la eficacia de la inmolación del Cordero de Dios se puede aplicar a todos los hombres desde el principio del mundo hasta el final de este, ya que es como si Él hubiera sido inmolado cuando Dios mismo decidió hacerlo desde la eternidad. La palabra inmolado, yo estuve buscando qué significa la traducción y dice varias cosas, pero más o menos todos coinciden en lo mismo. Es como alguien que se prepara para entregarse a sí mismo por una causa. Eso significa inmolado. En el griego, en el latín, la traducción significa que en aquellas personas que hacían sacrificio a sus dioses, ellos lo hacían de una manera preparativa, donde esa palabra molar significa una harina, es la harina de un pan, donde ellos hacían una masa y revestían todo ese animal para presentarlo como sacrificio. Y esa harina se usaba solamente para eso. O sea que era algo preparado, era algo ya especificado para una función. Y Cristo había sido inmolado por Dios, había sido ya preparado por Dios para ser herido, para ser entregado, para ser muerto, para tener esa función. Desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver rápidamente lo que dice en el capítulo, en el párrafo 10, y vamos a dar por concluido este capítulo 8 de Cristo como el mediador. Dice el párrafo 10. Este número y orden de oficios
es necesario, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético, y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Y por nuestra indisposición y total incapacidad para volver a Dios y para nuestro rescate y protección de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Quédense con esa palabra. Tenemos necesidad de su oficio. Es una necesidad que tenemos del oficio de Cristo como mediador. Lo cual quiere decir que nosotros necesitamos no solo de lo que Cristo hizo hace 2020 años atrás, sino que ahora nosotros seguimos necesitando de ese triple oficio que Él tiene como mediador. Y lo que especifica aquí es cuáles son esas necesidades que nosotros tenemos. ¿Cuáles son nuestras necesidades para tener un mediador de tal calibre? Son los oficios que Él tiene como profeta, como sacerdote y como rey. Hermanos, y tenemos estos versículos que nos declaran que Cristo tiene este oficio en toda la Biblia. Y lo tengo anotado aquí, son muchísimos versículos donde nosotros podemos ver que Cristo realmente como mediador es el profeta de Dios, es el sumo sacerdote de Dios y es aquel rey que Dios viene prometido desde la antigüedad. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, dice que profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. A Él oiréis. Y habla de Cristo en Mateo capítulo 13, capítulo 21, Lucas capítulo 7, versículo 16, dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Él era el profeta enviado por Dios. También era el sumo sacerdote, el sacerdote escogido por Dios para esa función. Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Él era el profeta y Él era el sacerdote escogido por Dios, pero también Él era el rey. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Isaías 11, Mateo capítulo 2, capítulo 21, 27, Lucas 23, Juan 12, Apocalipsis 19, 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el profeta de Dios, Él es el sumo sacerdote elegido por Dios para hacer el sacrificio idóneo y Él es el Rey puesto por Dios como la única autoridad en todo el universo. ¿Qué es un profeta? Vamos a hacer un resumen breve y lo damos por concluido. ¿Qué es un profeta? Un profeta es un intérprete. Un profeta es un intérprete, un enviado de Dios. ¿Para qué? Para hacer conocer a los hombres la voluntad de Dios. Eso es un profeta de Dios. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a nuestra ignorancia. Lo acabamos de leer en la confesión. Está hablando de nuestra necesidad. Nosotros necesitamos un profeta a causa de nuestra ignorancia, a causa de nuestro alejamiento de Dios, y que no llegamos a introducirnos en esas esferas celestiales para poder comprender las cosas de Dios, para poder saber las cosas de Dios. No llegamos. Necesitamos un profeta así. Necesitamos a alguien que nos descubra las cosas que pertenecen solamente a Dios, las cosas de su reino, las cosas de su herencia, y eso no es otro sino
Jesucristo, que como profeta nos declara al Padre. Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La idea es, nadie le verá, nadie le conocerá, nadie se relacionará verdaderamente con Dios el Padre si el unigénito Hijo, Jesucristo, como profeta, lo revela, lo muestra, le da a conocer de manera íntima, de manera real. Eso es lo que está diciendo. Si el Hijo en su oficio de profeta no nos descubre las cosas que pertenecen a Dios, hermanos, seguiríamos en nuestras tinieblas, seguiríamos en nuestra oscuridad, seguiríamos en nuestra ignorancia, en nuestro alejamiento. Necesitamos alguien como Él, alguien como Cristo que nos corra el velo para poder ver a Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El fundamento de este oficio de Cristo, según la promesa de Dios, en Deuteronomio capítulo 18, ¿se acuerdan? Se lo prometió él a Moisés y Moisés se lo comunica al pueblo. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levanté, como yo te levantará Jehová tu Dios. Esa promesa está basada en que en Éxodo capítulo 20 el pueblo no quería escuchar la voz de Dios. Y Dios levanta a Moisés como un mediador para poder hablar entre Dios y el pueblo. Y ahí es cuando Moisés les anuncia, yo soy simplemente una sombra. Soy la sombra del profeta. Yo hablaré entre Dios y ustedes. Pero Dios levantará a uno en medio de ustedes. A Él oiréis. A Él. Así que Cristo, el profeta, es aquel profeta que había de venir, del cual todos los anteriores eran una anticipación, y es el que nos descubre de forma completa y perfecta tanto la mente, la voluntad y el plan de Dios. Y cuando Dios nos habla por Cristo. Nos habla por Cristo, puesto que Él es el profeta y el verbo de Dios. Si alguno ha llegado a conocer a Dios, es porque Cristo le ha hablado a su corazón. Si tú has escuchado la voz de Dios, si Dios te ha hablado, es porque Cristo te ha hablado. Es Cristo el profeta, es Cristo quien te da a conocer la palabra de Dios. Es Cristo quien te habla. Si alguno está andando por el camino que debe de andar en la voluntad de Dios, es porque ese está oyendo la voz de Cristo. Es la voz de Cristo. Y si una iglesia está caminando como debe, es porque esa iglesia está recibiendo y escuchando la palabra de Cristo. No hay otro que dé a conocer a Dios, ni otro por medio de quien Dios hable, sino a Jesucristo. Así que, hermanos, ¿cómo deberíamos nosotros ver en los días de hoy aquellos que se levantan diciendo que son profetas? Deberíamos echarlos por querer ocupar un lugar que no les corresponde. Y tener mucho cuidado. No hay otro que nos dé a conocer a Dios, ni otro por medio de quien Dios hable, sino Jesucristo. Dice en Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, luego siguió siendo anunciada por aquellos que lo oyeron a Él, pero es anunciada por el Señor? ¿Y cómo escaparemos si nosotros no hacemos caso a ese anuncio del Señor? Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que habla, que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechábamos el que amonesta desde los cielos. Él es sacerdote, hermanos también. ¿Qué es un sacerdote? El sacerdote era uno que había sido tomado de entre los hombres del pueblo para ministrar delante de Dios en lugar de ellos y a favor de ellos. Y así estos venían, le traían a este sumo sacerdote todo lo que ellos iban a traer como sacrificio, y este sacerdote tomaba todo lo que ellos traían y ofrecían esos hombres, y ellos lo hacían llegar a Dios, pero en una forma perfecta, de tal manera que Dios ahora sí lo podría recibir.
aceptando así lo que quedaba o lo que era aceptable a Dios. Esto es lo que nosotros necesitamos también, urgentemente. Necesitamos un sacerdote. No solo el sumo sacerdote que ofrece el sacrificio de sí mismo como la víctima para quitar nuestros pecados y presentarnos ante Dios por medio de esta justicia perfecta suya, sino que seguimos necesitando que un sacerdote interceda siempre por nosotros por causa de la imperfección que tenemos nosotros a causa de nuestros pecados. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos capítulo 7, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ello. Cristo logra para nosotros lo mismo que aquellos sacerdotes del antiguo pacto con los del pueblo de Israel, que lo que nosotros traigamos, ofrezcamos y hagamos para Dios el Padre pueda ser agradable y recibido por Él. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice que vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos hechos por Dios sacerdotes en la casa de Dios. Un sacerdocio santo. Ahora somos sacerdotes en la casa de Dios y Él nos llama a edificar esa casa. Dios nos llama a edificar esa casa ofreciendo sacrificios espirituales que sean aceptables a Él. ¿Y de qué se tratan esos sacrificios espirituales? ¿Cuál es la tarea de nosotros como sacerdotes? Ese sacerdote, o nosotros como sacerdotes, ya no necesitamos ofrecer sacrificios para quitar el pecado y nuestra culpa. ¿Por qué? Porque ya han sido quitadas por el medio del sacrificio de Cristo como sacerdote. Lo que un miembro del sacerdocio de todos los creyentes hace, entonces, es ofrecer sacrificios de gratitud a Dios por la magnífica obra de redención llevada a cabo por Cristo. Es decir, presenta ante Dios un sacrificio de alabanza, el fruto de labios que confiesen su nombre. Además, el sacerdote trata de reflejar la santidad de Dios según su mandamiento. Sean santos porque yo soy santo. Y por último, ofrece su cuerpo como sacrificio vivo en servicio y agradecimiento a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1. Estos sacrificios espirituales pueden ser presentados a Dios solamente por medio de Jesucristo. Solamente por medio de Jesucristo. Porque sin Cristo nuestras obras de justicia no son otra cosa que trapos de inmundicia. Es solo por medio de Él. Nuestros sacrificios son agradables a Dios solo por medio de Cristo. De ahí nuestra necesidad, hermanos, de un sumo sacerdote como Cristo, que satisfizo las demandas de Dios de manera perfecta para que seamos aceptos ante Dios, y no hay nada bueno en nosotros. Es solo por los méritos de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Y por último y más breve, Él tiene el oficio de rey. ¿Y de qué se trata ese oficio de Cristo como rey? Este es aquel que tiene las riendas y el gobierno. Las riendas y el gobierno, que dirige y conduce los asuntos de su reino y los dispone como Él quiere, ordenándolos. ¿Por qué es necesario que Cristo asuma este oficio como rey? Es necesario que Cristo asuma este oficio de rey por causa de nuestra dureza de corazón. Por causa de nuestra dureza de corazón, por causa de la fragilidad de mente y de pensamientos que tenemos nosotros. La debilidad de nuestro ser, por causa del enemigo, por causa de las tentaciones, por causa del pecado que nos acosa. Y por esto que necesitamos un rey que traiga y saque a su pueblo, lo tome para sí, que lo gobierne y lo guíe con toda sabiduría y con todo poder, de todo peligro, hasta que por fin lo introduzca en su reino celestial. Necesitamos un rey así de poderoso, por causa de nuestra debilidad, porque nosotros no llegaremos allí, porque no tenemos la fuerza para derrotar a nuestros enemigos, pero Él sí,
Este es el Jesucristo, el único mediador, el único, el que solo nos puede mostrar a Dios como Dios realmente, el único que nos puede presentar a Dios nosotros ante Él como aceptos y quien nos puede guiar y guardar hasta llevarnos al fin del mundo. A Él tenemos que oír, ya que Él es el que habla a su iglesia. A Él nos debemos ofrecer voluntariamente en la hermosura de la santidad y servirle en temor y reverencia todos los días de nuestra vida, porque nosotros necesitábamos, nos convenía un mediador como Él, porque solamente en Él se cumplen todos estos oficios que el pecador necesita para llegar a la presencia de Dios, tanto en el perdón de sus pecados como en el fin de los tiempos. Jesucristo, nuestro mediador. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo en el cual hemos podido exponernos a la voz de Cristo. Gracias, oh Señor, por hablarnos por medio de Él, por habernos dado un mediador tan grande que cumplía todos los requisitos para que tu pueblo podía ser salvado. Oh Señor, te pedimos que nosotros como tu pueblo, como tu iglesia, podamos someternos más y más a este Rey glorioso. Podamos vivir más por medio de su sacrificio y su entrega a nuestro favor en la cruz. Y podamos escuchar más su voz como aquel que nos viene y nos trae tu palabra para que podamos ser corregidos y dirigidos en este mundo. Ayúdanos, oh Señor, para que podamos venir y traerte los sacrificios que tú esperas de nosotros de manera voluntaria, pero confiando y apoyándonos siempre en los méritos de aquel que murió por nosotros y nos salvó, por medio de Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que hemos aprendido hasta aquí acerca de nuestro bendito Salvador. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén.